tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Nuestra alegría de estar con ustedes le comparto esta mañana porque vamos a continuar con literatura, con novela negra, novela detectivesca. Ya está con nosotros el doctor José Bru. Pero antes, si me lo permite, ¿tuvo usted la oportunidad de asistir ayer a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres? Bueno, ayer fueron trasladados los restos del maestro Juan José Arreola, que habita desde ayer la glorieta o la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Estuve ahí cubriendo el evento Tania Figueroa, que nos comparte la opinión de la gente en este tenor. Adelante, Tania, buenos días. Hola, Yolanda, buenos días y buenos días a todos. Pues sí, ayer asistí a este evento y había mucha gente, entonces nos lanzamos a preguntarles qué opinaban acerca de que Juan José Arreola ya se encuentra con nosotros aquí en Guadalajara y elaboramos una nota. A ver si... Adelante. Ay, pues muchísima gente, todos muy felices. ¿A qué horas fue más o menos? A las 11:25 llegaron con los restos de Juan José Arreola a la rotonda. ¿Estuvo su familia? Estuvo su familia, sus 3 hijos, estuvo el rector de la universidad, estuvo el gobernador y se leyeron la biografía, varios fragmentos de su obra y entonces estuvo también la orquesta y estuvo muy bien el evento, muy bonito. Orso Arreola se despidió de su padre y dijo que bueno, ya era de Jalisco, no solamente de Ciudad Guzmán, ahora era de todo Jalisco. Yo diría que de todo México y del mundo, ¿no, Pepe Bru? Sí, del claro. mundo, ciertamente. Un escritor universal. Sí, bueno, en un momento más tendremos esta nota. Nos indica Claudia que ya está lista. Adelante, por favor, Claudia. ¿Usted qué opina sobre el traslado de Juan José Arreola a la rotonda de los hombres ilustres? Me parece un reconocimiento más que merecido, incluso ya se habían tardado en hacerlo, pues para reconocer su gran legado que los dejó no solo a los jaliscienses sino a México y el mundo en cuanto a las letras hispánicas. Pues se me hace bien porque de alguna manera le están, ¿cómo se dice? Le están agradeciendo todo lo que él hizo. Bien, está bien porque pues, es jalisciense y fue un hombre muy ilustre, está bien. Me parece que es un honor para los jaliscienses, me parece que es justo y merecido, como hace tiempo bien dijo Avelino Sordo Vilches, es la rotonda la que se honra con recibir a Juan José Arreola. Estamos todos muy contentos. Me parece muy bien organizado, se cuidó la seguridad, se cuidó que los restos se trasladaran y se hiciera todo el proceso con toda la dignidad que un autor merece, o que cualquier persona cuyos restos se trasladan se merecía. Fue emotivo. ¿Y ustedes, originarios de Ciudad Guzmán, no sienten como algo de que ya no esté en su tierra? Una emoción parecida a la de Orso Arreola, que es así como entre agridulce, entre bonito y triste, donde por un lado ya no es de nosotros, pasa a ser patrimonio de todos los jaliscienses, ya no es nada más Juan José Arreola, el autor zapotlense o el autor guzmanense, ahora es parte de Jalisco y estamos orgullosos, pero también se siente algo. Pues ahí está. Ayer fue la ceremonia. Muchas gracias, Tania. Y usted pudo ver desde la ceremonia en el Paraninfo, que nos hizo el favor, Tania, de reportar y tomar estas fotografías. Ahí está para todos ustedes. A partir de hoy ya se le puede visitar ahí en la rotonda, ¿no, Pepe? Sí, a ver si, basta de callado, que no... Difícil. Que es difícil, porque los que lo conocimos sabemos que además de un magnífico escritor, era un magnífico conversador, Sí, un magnífico sí. Hablador en el En buen el mejor sentido de sentido. la palabra. Y bueno, tú también lo conociste y lo trataste mucho. Así es. Pero bueno, yo creo que si llegas, te sientas un rato en la banca y hablas con él, seguramente vas a recibir el follaje de su palabra, diría Vicente Preciado Zacarías, el follaje de su palabra. El follaje de su palabra. Fíjate qué Excelente el libro, el de Vicente Preciado, Sí, con ¿verdad? las anécdotas Estupendo. de Arreola y él ahí
en Zapotlán. En Zapotlán. Yo, sí. señores, soy de Zapotlán, es grande. Así es. Y ahora Arreola, y sí, ciertamente no solo de Jalisco, de México y del mundo, Juan José Arreola, una gran figura de las letras. Nuevamente, nuestra felicitación, nos felicitamos, pero especialmente a la familia Orso, Fuensanta, Claudia, un abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, ahora vamos a continuar y tenemos un tema espléndido también de literatura esta mañana. Hemos estado hablando de novela negra, novela detectivesca, gracias a los conocimientos de José Bru, que ya está con nosotros, el doctor en letras José Bru. Y hoy vamos a continuar nada menos que con Josh Simenon. ¿Qué le parece? Adelante, por favor, Pepe, todo tuyo el micrófono. Georges Simenon, un autor excepcional, un autor belga, escribía en francés. Bueno, hay que recordarnos que en Bélgica se habla francés y muchas veces se confunde como un autor francés. Es un autor belga que escribe en francés y vivió mucho tiempo, obviamente, en Francia. Un autor sumamente prolífico. Escribió, hay distintas versiones, pero más de 300 novelas. 300 novelas. Fíjate nada más. Y decían que podía sacar una novela en una semana. Y, de hecho, la editorial en París puso una vitrina y lo puso a él escribiendo, para que el público que pasaba, como en un aparador, pudiera verlo escribiendo y se diera cuenta que sí, acababa una novela en una semana. En el cuento que vamos a ver esta mañana, El hombre en la calle, que habla es una novela del inspector Maigret, Jules Maigret, que tiene sus características muy especiales. Tiene al inicio un texto de García Márquez que dice que anduvo buscando este cuento durante muchísimo tiempo, desde que lo leyó por primera vez en una antología en 1949, lo cual no tengo ahorita la fecha en que se publicó, pero debe ser antes de 1949, porque por ahí en algún sitio de internet decía que 2013, una esos cosa. errores que hay que estar alertas. Esa es una nueva edición, obviamente, pero ahí en ese texto dice que Beatriz de Moga, en Barcelona, le dice que conocía el texto que andaba buscando García Márquez. Ella era la editora, o es la editora, era de Tusquets, y que pensaban publicar por primera vez en español la obra completa de Simenon en 214 volúmenes. O sea, te imaginas decir, tengo la obra completa de Simenon y son 2 o 3 libreros de tu casa completita. Extraordinario, ¿no? Bueno, tan es así que con sus regalías, las regalías que escribió de lo que había escrito, porque además escribió artículos y reportajes y novelas y cuentos en donde no aparece Simenon. Simenon aparece en cerca de, Maigret aparece en cerca de 100 de sus libros. Con sus regalías se compró un castillo en Suiza. Fíjate nada más. Imagínate nomás, ese sí podía vivir de sus regalías. Un castillo en Suiza, donde finalmente murió. Y fue un hombre longevo, 86 años tenía. 86 años, sí. Bueno, para poder escribir tanto. Imagínate. Sí, efectivamente. Él nació en 1903, importante decirlo, 1903. Y fíjate que recientemente ha iniciado una serie sobre el inspector Maigret, recientemente en canales europeos. Es decir, que pues sigue dando mucho que trabajarle al inspector Maigret, con un perfil, como bien dices, muy peculiar. Sí, en películas y en series ha aparecido en muchísimas con distintos actores. Uno de ellos recuerdo, Jean Gabin lo protagonizaba, sí. Un magnífico actor francés. Entonces era un inspector Maigret muy especial. Bueno, yo elegí este autor y este cuento. El cuento por lo cortito que es y porque tienen las características de los cuentos y novelas de Maigret, y porque era fácil para que los que nos siguen por radio, por televisión, lo pudieran leer. Es un cuento muy cortito.
Y lo elegí por sus características. Uno, para que pudiéramos ver que el inspector Maigret es un inspector humano, comprensivo. No es, como en casi toda la novela policíaca, sea Negra o Enigma, la lucha del bien contra el mal de alguna manera. No. Aquí los culpables no son tan culpables. Ni los inocentes tan inocentes. Ni los inocentes tan inocentes. En algún momento creo que dice, ¿quién soy yo para juzgarte? Un poco como el Papa Francisco, ¿no? Que sí. dice, ¿yo quién soy para juzgar? Sí. Bueno, que habla de su bonomía y de su humildad. La otra cosa muy característica y que distingue a este autor y a este inspector es que mientras los autores anglosajones y norteamericanos se fueron por el lado del investigador privado, aquí es un investigador institucional, sí. Es de la policía francesa, es un inspector de la policía que está haciendo su trabajo. En tanto, como digo, en los otros autores, es un detective privado, es un detective amateur, o un detective que le pagan por resolver el caso. Aquí no, es un inspector de la policía, casi siempre con su pipa, como pudimos ver en muchas de las imágenes que también eran características de Georges Simenon. Este cuento, El hombre en la calle, es la historia de una persecución que comentaremos en un momento más. Exactamente, vamos a ir al corte en este momento, recordándole nuestro teléfono, el 3030-5350, para que nos llame. ¿Ha leído usted a Georges Simenon? Ojalá que quiera llamarnos y comentar su obra. Regresamos con usted en un momento, luego del corte. A las 9 con usted. Regresamos. Todos ustedes estamos hablando del inspector Maigret, ¿qué le parece? Del belga Georges Simenon. Hoy con la presencia del doctor José Bru con nosotros. Adelante, Pepe. Digo que el argumento de este cuento es muy sencillo. Como toda buena novela negra, no hay ninguna sorpresa de quién es el asesino y que tengamos que descubrir. Desde los principios lo sabemos. Uh-huh. Y como toda novela negra policíaca, pues es más bien cómo lo atrapan. De hecho, la novela, que son unas 30 paginitas, es muy cortita, es una novela corta, dice en algún momento: así empezó una cacería que iba a prolongarse durante 5 días y 5 noches por entre transeúntes apresurados en un París indiferente, de bar en bar, de taberna en taberna. Por un lado, un hombre solo; por otro, Maigret y sus inspectores, que se turnaban en la persecución y que al fin de cuentas acabaron tan exhaustos como su perseguido. Y sí, efectivamente, por las calles de París vemos cómo va esa persecución y que lo van siguiendo. Uh-huh. Lo podrían atrapar en cualquier momento, pero como que van esperando que algo más les dé más información. Y dicen, bueno, en algún momento, porque se dan cuenta, pues que salió sin pensar que iba a ser objeto de una persecución, entonces que lleva poco dinero. Entonces van llevando cuentas hasta de lo que gasta. Y dice, ya le debe quedar poquito. Uh-huh. Ya no tiene dinero ni para ir a tomarse un café. Ya no tiene dinero para alquilar una habitación en un hotel. Y Maigret, turnándose con sus inspectores, lo va, fíjate, ahí dice el hombre de la calle y en dice el hombre en la calle. Entonces, un hombre en la calle. Mira, Pepe. Y en francés l'homme de la rue. L'homme dans la rue.
El hombre Hafer. en la Sí, calle. sí. Bueno, sí. En la calle. Y bueno, yo aquí me encantaría subrayar que un personaje en esta novela corta, digamos, es el mismo París. Porque cuando él se va a París, con una rubia, por cierto, cuando él deja Bélgica y se va a París, se instala en la vida bohemia de París. Cuando Simenón. El Simenón, el autor. Entonces disfruta París maravillosamente, sus platillos, sus embutidos, el Beaujolais, en fin, todo esto de la vida parisina. Y yo creo que un protagonista más de esta noveleta es la propia ciudad de París. Sí. Desgraciadamente no nos dan demasiados datos, pero no, sí nos da. Sí. Boulevard de Estrasburgo, el Boulevard Sí. de la Chapelle, en fin. Lo interesante es que, bueno, cuando manda Mira, a publicar qué Maigret un anuncio en el periódico, una noticia, donde dice que se sabe que es un polaco, bueno, es que han asesinado, lo están persiguiendo porque han asesinado a un individuo. Y entonces lo están persiguiendo y que, bueno, que saben que el autor del crimen es un polaco y que la esposa del polaco ha desaparecido, que probablemente ya se regresó a su país, a Polonia, y en ese momento, poco después, el perseguido va y se entrega con Maigret y le dice, ya. Dice, ok, ya, dice, su esposa ya está a salvo. Dice, sí, efectivamente, mi esposa ya está a salvo. Y es que yo sabía que ella era amante de fulano y tal, el muerto, el asesinado. Y que siempre llevaba un revólver en su bolso. No sé para qué, pero bueno, en fin, llevaba un pequeño revólver en su bolso. Y dice, y yo sabía que el otro la iba a acabar dejando. Entonces me adelanté y fui a buscarlo. Sí, pero ella lo mató. Entonces sabemos que en realidad allí sí hay una sorpresa. La asesina Es ella. es ella, ¿sí? Y que él se hace pasar por el asesino para dejar a salvo a su esposa y que tenga tiempo De huir, de huir. ponerse a salvo. Y por eso digo, Maigret, el inspector, que es muy comprensivo, Ujú. a mí me encanta sobre todo el final, porque digo, en algún momento dice quién soy yo para juzgarlo, pero Y también plasma ahí el amor de una pareja, ¿eh? el amor de una Es pareja. Sí. en esta Fíjate, noveleta. y el amor, aunque sabe que le están poniendo los cuernos. Sí, ¿eh? sí. Mientras buscas la cita, yo les comparto que el autor, Simenón, fue un hombre de muchísimas mujeres, ¿eh? Desde pequeño. Decía, Ujú. se jactaba de que había hecho el amor a 30,000 mujeres. Imagínate. No puede ser. Bueno, si escribió 300 novelas. Sí, ¿no? pero fíjate, a 300, en sus novelas. en sus novelas. A 300 por año son 100 años. Sí. O sea, necesitaría ser como una de esas pastillas medicinales, una en la mañana, una en la tarde, Una y al una en la mediodía noche. y en la noche. Y otra si se siente mal, en fin. Pues sí. Y otra si se siente Y otra mal. si se siente mal. Pero la verdad es que fue un hombre que amó mucho a la mujer en el sentido de que era un admirador de las mujeres y desde muy pequeño se inicia. Él narra en sus memorias cómo él inicia desde muy jovencito con una muchacha mayor que él de 15 años, así que ya se podrá imaginar. Pero bueno, esta presencia de la mujer va a aparecer en repetidas ocasiones en su obra, hay que decirlo. Y como si fuera poco esta prodigalidad de su obra, no solo escribió novelas, sino que él también hace un viaje por África como reportero. Entonces envía reportajes, envía ensayos, envía cuanto hay. Qué vida tan pródiga, vivía con la pluma en la mano, ¿eh? Hay que decirlo, Pepe. Sí, y fíjate, bueno, al final, posteriormente, cuando alguien quería hablarle de aquella investigación, Maigret gruñía, ¿qué investigación? Para desanimar a los preguntones. Y el hombre iba a verlo 1 o 2 veces por semana y lo tenía al corriente de las esperanzas del abogado. Como había sido un crimen pasional, pues pensaban que no iba a haber problema. Había atenuantes. No fue una absolución completa, 1 año de libertad vigilada. Y fue ese hombre
quien enseñó a Maigret a jugar al ajedrez. Ah, qué Sí, bonito. qué bonito, ¿no? cierre. Fíjate. Quiere decir que se seguía viendo con el Sí. presunto culpable. Ujú. Ahí habla de su humanismo, se hacen amigos y Sí. le enseña a jugar ajedrez y pues supongo que se han echado Siguen toda la varias vida. partidas de ajedrez. Qué bonito final, ciertamente. El humanismo muy presente en la obra de Simenón. Pero hay que subrayar también, y esto tiene que ver, él fue educado en una escuela de jesuitas, cuando era muy, muy niño, sus primeros años, y los jesuitas tienen su impronta, en quienes estudiamos. Pues dímelo a mí. De que- pronto te lo que- digo. que estuve, Sí, estuve sí, con es ellos. verdad. Entonces sí viene una opción humanista en general, ¿no? Y yo creo que aquí aparece, a mí me llama la atención cuando veo autores de este corte, me pongo a leer un poco sobre su vida y siempre ocurre que tuvieron un contacto con jesuitas, ¿no? En sus Hasta Fidel primeros- Castro. Hasta estuvo Fidel con los Castro. jesuitas. Sí, sí, Y sí. ayer se vio con otro jesuita. Ayer se vio con otro jesuita. Interesante, ¿no? Sí. Interesante ese encuentro y la manera en cómo iconográficamente las imágenes que se dieron a conocer aparece un Fidel en un plano segundo venerando a Francisco, que ya se habla de Francisco como tremendamente, peligrosamente evangélico, Evangélico. por su opción por los más desprotegidos. Yo creo que estamos viviendo tiempos de cambios, y mira que le hacían falta a la jerarquía eclesiástica, le hacen falta todos estos cambios. Esos cambios, por supuesto. Sí, sí. Fíjate que salió en las imágenes que pasamos la portada del Hombre en la calle de la edición de Tusquets, que dice García Márquez, Simenón, Maigret, Ujú. que además de que digo que al principio García Márquez nos muestra, escribe un texto donde habla de la búsqueda de este cuento, Ujú. y cómo la lectura que había hecho 40 años antes, obviamente no es la misma que la que hace 40 años después, pero le sigue gustando. Viene el texto del Hombre en la calle, pero me gusta mucho esta edición porque al final, bueno, yo tengo muchas de sus obras y tengo la de esta edición que dice Esta que García estamos Márquez, viendo el en mismo pantalla. cuento distinto. Ujú. Digo que viene con, al final, un apéndice, que es un extracto de las memorias de Maigret, un libro que yo tengo, pero bueno, en vez de todas las memorias de Maigret, aquí viene un texto delicioso también, porque dice que el jefe del comisario Maigret, hay que acordarnos que está en la Sûreté, en la policía francesa, el jefe del comisario Maigret le presenta a un joven periodista, a Georges Sim. Y ahorita hablaremos de Georges Sim y de esa entrevista con Maigret. Perfecto. Bueno, con esto ratifica José Bru la relación de Simenón con el periodismo, con el oficio del periodista. Subrayo que él enviaba reportajes en África, tomaba además muchas fotografías, era un gran fotógrafo. Fíjese el binomio de literatura-fotografía que ya lo vimos maravillosamente en figuras como Rulfo. Pues aquí también Simenón escribe y toma fotografías tipo reportaje. Vamos a ir al corte. El teléfono es el 30-30-53-50 y nosotros volvemos en un momento más. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, vamos a continuar hablando de Georges Simenon, de este escritor belga que nos ofrece un inspector Maigret que sigue vivo en la actualidad y sigue dando para muchísimo en películas. También El hombre en la calle, hay una película, Pepe? Ah, mira. Sí, me tocó verla en alguna ocasión. La ficha no la tengo por aquí, pero el jueves de cine podemos comentarla. Y sí, muy bien lograda. Es como una cámara siguiendo por las calles de París al personaje, ¿no? Al polaco. Al polaco. Fíjate, en este apéndice que viene, antes de hablar de la entrevista de Maigret con Georges Sim, hay una nota que Simenón mandó a un productor cinematográfico describiendo al comisario. Sí. Al comisario Maigret. Dice, tiene entre 45 y 50 años, de joven quiso ser médico.
un caso criminal nunca es para él un caso más o menos científico, un problema abstracto, es tan solo un caso humano. Le gusta husmear el rastro dejado por un hombre, quiere comprender, se mete en la piel de sus personajes, odia la maldad deliberada, pero es indulgente con las faltas que son fruto de las debilidades de la naturaleza humana. A veces incluso olvida que es un instrumento de la ley y ayuda a determinados culpables a escapar a un castigo que considera exagerado. Sí. Fíjate, a mí me encanta esta descripción que hacen porque nos presentan a un hombre que pondera el ser humano y opta por el espíritu de la ley y no por la ley en sí misma. Así es. Este es interesante. Ver, no es el implacable que dice así marca la ley y sobre esto pensemos en Los Miserables, por ejemplo, ¿no? Claro, Es claro. implacable. No, él pondera y se va con el espíritu de la ley. Sí, aquí incluso lo dicen en esta nota que te digo que le manda un productor, lo cual le crea frecuentemente conflictos con sus superiores Sí. y sobre todo con los magistrados que juzgan a los hombres tan solo a la luz de los textos de las leyes. Así es. Así Por es. eso, sin duda, los culpables lo consideran muchas veces algo así como un confesor y sienten por él auténtico afecto. Y algunos condenados piden que asista a su ejecución para que los ayude a morir con dignidad. Fíjate la mirada humana, aún en el momento de la muerte. Sí, Pero, sí, qué bueno, importante. hablaba del segundo apéndice que dice que el jefe del comisario Maigret le presentó a un joven periodista, Georges Sim. Georges Sim es el seudónimo que usaba de periodista joven, Sí. Georges Simenon. Entonces, en las memorias de Maigret vemos una entrevista entre Maigret y Simenon. Sí, Es una especie de puesta en abismo, Sí. porque Simenon está escribiendo un texto del Y- inspector y le Maigret en pregunta- donde aparece él. Sí. Y además, Maigret regaña a Georges Sim, es decir, a Simenon, porque dice, es que tú no me describes como soy. Dice Sí. que soy así, que soy así, y no es cierto, yo no soy así, yo soy más bien de este otro modo. Ujú. Y entonces, bueno, te digo que se queda uno como extrañado de ver todo eso y de leer esta especie de puesta en abismo. Es un libro que hay que leerlo completo, las memorias de Maigret, introducciones y demás. porque aquí vienen en realidad solamente extractos, ¿eh? Bueno. Y incluso esos extractos acaban curiosamente porque dice que Simenon Sí, se ha puesto a caminar y a fumar en pipa e incluso a hablar como Maigret. sí. Entonces, como él dice que el autor se parece al personaje, yo pienso que más bien es al revés. El personaje se parece a su autor y fuma en pipa y habla y camina. Es una como- proyección, ¿no? Claro. Es una extensión, vamos, la extensión mítica del propio autor, sin duda. Pero hay que subrayar que el propio autor, en este caso Simenon, claro, tiene una vida de tal plenitud, tiene una aventurera. ¿Sabe usted que dio la vuelta al mundo en un barco en 1934 o 35 y él se detenía en diferentes lugares? O sea, su vida llevó los sueños hasta sus últimas consecuencias. Él fue lo que quiso hacer. Claro. Entonces, todas esas vivencias interiores, te puedes imaginar, bueno, hacen de él como escritor un hombre de una gran riqueza, ¿no? Sí, sí. que comparte. Incluso cuando le dicen a Maigret, pues es que Simenon se ha puesto a caminar Sí. y a hablar como su Maigret, como el Maigret, Como su no, Maigret. no como el Maigret real, ¿va? Dice, y Maigret, el Maigret de la literatura dice, bueno, esto me da una sabrosa venganza, es un poco como si en edad tardía él empezara a creerse que es yo.
Bien, pues hay una especie de esquizofrenia, ¿no? Por un lado el escritor y por otro lado Maigret, y son lo mismo, y son dos diálogos, ¿no? Diferentes, dos discursos que sin embargo se tocan y se viven mutuamente. ¿Sabes que también vivió en un barco? Es decir, no solo en ese viaje alrededor del mundo, sino que tuvo un barco en Francia y viajaba por los canales de Francia y le puso Ostrogoth, el nombre del barco, que no sé qué querrá decir, voy a investigarlo un poquito, Ostrogoth, pero él vivió un año entero dentro de un barco. Entonces, bueno, son vivencias que van a aparecer sin duda en sus textos y que se nota como lo comentábamos en el caso de Hemingway, que él decía, si tú tienes toda esa información, aun cuando no la plasmes, se siente entre líneas. Claro. Ese es justamente Simenon, con tanta información y tanta vivencia, pues claro que dominaba su tema. Claro. Bueno, aquí traigo la referencia exacta de lo que te decía, que lo pusieron en un aparador, porque dice que la editorial Gallimard, por cierto, una gran editorial francesa, hubo un momento en que tenía problemas de dinero. Y el género negro, la novela negra, estaba en el sótano. ¿Sí? Porque la consideraban como un subgénero. Y cuando empezó a tener éxito, la pasaron al primer piso, le pusieron un aparador para que pudiera verse al autor creando sus novelas. Fíjate, y que salvó de la quiebra a Gallimard. Hay otro aspecto que no has mencionado y que sin duda es tópico obligado de las novelas de Maigret, es decir, sí, del inspector Maigret, su gusto por la gastronomía. Ah, claro. ¿Verdad? Claro, sí, incluso en esta tan en cortita, todas sus novelas, sí. Vemos lo que va consumiendo de bar en bar. Sí, exactamente. Bueno, y además los bares en España y en Francia no son como las cantinas. Ya son lugares para también desayunar, merendar, tomarse un tentempié, las tapas. Las famosas tapas, que además tú entras a uno de estos bares y están sobre el mostrador una serie de atractivísimos platillos y tú dices, quiero de este y el de más allá, y te pueden vender desde un par de aceitunas hasta algo más sustancioso, ¿no? Un poco sí existía esto en las viejas cantinas de Guadalajara, sí, cuando las daban tal cantidad de botanas que uno comía allí. Sí. Y mientras seguía uno consumiendo su cerveza, su whisky, su lo que fuera, iban trayendo botana, y obviamente mientras más llevabas, te llevaban más de comer y más elaborado. Fíjate que había un botanero, le llaman, rumbo a Colima, por Tonila, y tú entrabas a tomarte un refresco, una cerveza, un ponche, y te recibían con así 3, 4 platillos, y había un letrero que decía, si se termina toda la botana que le damos, no paga. Entonces te daban para que te atascaras, ¿no? Comala actualmente, en los botaneros de Comala, el Bucaramanga, por ejemplo, así es, tú llegas y mientras pidas tu ponche, que hay como de 30 sabores diferentes, o tu cerveza, qué sé yo, tu tequila. Incluso ahí en el portal de Comala, pues tienen varios que son competencia unos de otros. Sí, es cierto. A la luz del San Miguel, que sobre el templo está ahí. Y al lado del reloj de observando. sol. Exacto. Pero bueno, en la obra de Simenon aparece la gastronomía de una manera decidida y abierta. Se podría hacer una tesis sobre todos los platillos que cita. Y claro, la especialidad francesa, ¿no? Los embutidos y todo esto, pues aparece la gastronomía en la obra de Simenon y en su personaje Maigret, sin duda, que es un gran paladeador de buena comida y de buen vino. ¿Qué otro detective tiene esta característica? Me parece que Poirot también gusta de la buena mesa, ¿no? No exactamente. Acuérdate que Poirot es más bien cerebral. Sí, pero el gusto por la comida refinada. El gusto por la comida, sí. Claro, sí, a eso me refiero. Supuesto, a eso me refiero. Sí. Bueno, el gusto por el bien vivir, la buena comida. Hedonista, la cera con que se alisa los bigotes. Para que queden perfectamente tiesos y en su lugar. Es verdad. Poirot, Monsieur Poirot. Monsieur Hercule Poirot. Pero estamos hablando de Maigret. Bueno, yo creo que yo por mí dejaría hasta aquí a Maigret, invitando a quienes nos escuchan o nos ven
a que lean este que es muy facilito, pues, en una hora está leído el cuento, y eso ojalá y les dé para entrar a otros más de los muchísimos libros separados de Maigret. Y de Maigret, sí. Y bueno, ya casi vamos a acabar con este curso de novela policíaca. Nos quedan pocos autores, creo que nos quedan tres. Nos quedan 3 sesiones. En la próxima vamos a ver yo puse autores latinoamericanos. Vamos a ver a Jorge Luis Borges y a Adolfo Bioy Casares, que eran grandes entusiastas de la literatura del género policíaco. De hecho, hicieron varias antologías de cuentos policíacos. Sí. Y Borges creo que dirigió incluso la obra, algunas colecciones de género policíaco. Bien, vamos a ir al corte en este momento y regresamos para la parte final de nuestro programa de hoy. Espero que esté usted disfrutando del programa con la presencia del doctor José Bru. Volvemos en un ratito. A las 9 con usted. Regresamos. Muchas gracias, Tania Figueroa. Me trae por aquí algunas llamadas del público. En general felicitan al doctor Bru por su presencia y la manera como nos acerca a estos temas de literatura. Irene Chan, de Puerto Vallarta, dice que ella leyó la novela de Un hombre en la calle y que le pareció el final feliz, pero un tanto dulzón, comenta Irene. Saluda y le quiere decir a Pepe, lo decimos, Pepe, que tienes una muy linda sonrisa, dice Irene Chan. Ay, bueno, pues voy a sonreír más seguido. Bueno, Irene. Berta Yáñez, le mando un cordial saludo al programa, a todos, al doctor José Bru, por supuesto, y un saludo muy especial a Angelitos, nos dice, le saludan claro. También. Katia Aymar, quiero agradecerles por un excelente programa el día de hoy, y además es delicioso escuchar al doctor Bru. Así que hoy vas a salir muy gratificado. Voy a ir entre nubes flotando. Así es. Pero fíjate que lo que me extraña es que hay tan pocas llamadas. Les estoy dejando tarea muy fácil. Leer una novelita de 30. Para la próxima semana va a ser parecido. Sí. La próxima semana, decía, vamos a ver a Borges y a Bioy Casares. Imagínese. Que ya los vimos por otros lados. Pero decía que eran grandes entusiastas de la novela policíaca, autores de antologías, coordinador, por lo menos Borges, de varias series de novela policíaca, ya no antologías, sino que publicaban pues algún autor, pero él escogía, y escribieron una novela, una colección de cuentos con seudónimo. Bueno, ya después la asumieron. Se ha publicado con el nombre de ellos dos. Pero cuando apareció con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Y Bustos Domecq porque eran los apellidos, creo que de las abuelas maternas. Y entonces pues, hicieron a la limón una compilación, una antología. Un texto que es una novela. Es una novela además deliciosa. Es una novela que se llama 6 problemas para don Isidro Parodi. Que ya desde ahí ya nos estamos dando cuenta, Parodi, claro, sí existe el apellido italiano, pero Borges no era ningún tonto y sabía el campo semántico. Eso nos refiere a parodia. Y entonces nos habla de don Isidro Parodi, un peluquero que está encarcelado y desde la cárcel resuelve los misterios y le llevan 6 problemas. Cada uno de ellos es un texto de unas 15 páginas. Entonces lean por lo menos el primero, las 12 figuras del mundo. Las 12 figuras del mundo del libro 6 problemas para don Isidro Parodi, publicado en 1942. Y además, pues yo creo que ya encarregados van a leerlo todo. Van a leer los 6 problemas: las noches de Goliatkin, el dios de los toros, las previsiones de San Giacomo, la víctima de Tadeo Limando y la prolongada búsqueda de Tallán.
igual, pero digo, si no leen eso y no nos hablan, pues entonces les voy a dejar un librote de este completo que lean. Las obras completas Las de obras Borges. completas en colaboración de Jorge Luis Borges, para ver si así ya se animan a hablarnos. Sí, bueno, pues ahí viene la Feria Internacional del Libro ahora en noviembre. Y habrá oportunidad. Había ¿no? que comentar pues el premio. Sí, el premio, la asignación del premio de El literatura premio Phil a latinoamericana. Enrique Vila Matas. A mí me dio gusto, bueno, primero porque es un escritor catalán, entonces eso siempre me da gusto. Y es no he leído todo de él, pero bueno, todo. Creo que he leído una de sus novelas, Baltrevi y otros escribentes, donde hace una reflexión sobre algunos escritores a los que identifica con Baltrevi, ese genial personaje de Herman Melville que se la pasa diciendo en todo el tiempo preferiría no hacerlo. Y porque el jefe le dice, oiga, me quiero este reporte para mañana, preferiría no hacerlo y preferiría no hacerlo. Y en eso se le va la vida. Entonces, pues Enrique Vila Matas, que se me olvidó comentarlo cuando hablamos al inicio del programa de Arriola, que fue el segundo premio en aquel momento Juan Rulfo, ahora premio Phil, que creo que el mismo Vila Matas en alguna entrevista dijo, para mí sigue siendo el premio Juan Rulfo. Claro, Sí. claro. Enrique Vila Matas. Y bueno, tendremos la oportunidad de acercarnos también a su obra. Y es la oportunidad para comprar todos estos textos que hemos estado hablando. A mí me interesa ese libro gruesote que traes por ahí, de las obras completas. Fíjate que yo tengo una coleccioncita muy sabrosa de la bibliografía, de la obra de Jorge Luis Borges en pequeños cuadernos. Sí. Maravillosa, son como 60. Sí. Pero esta obra en colaboración es espléndida también. Es muchísimo. Bueno, muchísimo. Y debe estar también 6 problemas para Isidro Parodi en los pequeños, sí. En los bueno, no más como obra Curioso, única. Sí, obra única. Sí. Son 15 páginas por 6,90 y en tamaño pequeño, pues 120 páginas. Sí, fácilmente, ¿no? Fácilmente. Y además, bueno, que uno va leyendo, tiene un hilo común, el personaje, el detective, que se asemeja mucho a un detective Nero Wolfe, Rex Stout, un escritor norteamericano. Nero Wolfe vive en Chicago, en el último piso, en el penthouse de un departamento del que nunca sale debido a su obesidad. Es tan gordo que no puede salir del departamento y tiene a un ayudante, Archie Godwin, que es el que va, consigue entrevista y a ver, ve y pregúntale y me va el otro, ¿qué te dijo? Pum, pum. Y desde ahí resuelve. Él resuelve sin necesidad de tener que ir tipo Sherlock Holmes con la lupa a buscar las pistas y ver que la bachicha de cigarros es de tal marca y que nomás en tal sitio la fabrican, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante una vez que conoces a varios detectives de la literatura, los contrastes, ¿no? Ahí tenemos un Sherlock Holmes, sí, implacable, frío, racional 100%, y el contraste de Maigret. Sí, bueno, eso da el abanico de posibilidades. Lecturas. Salió una colección hace algunos años que se llama Grandes Maestros del Crimen, unos libros negros, cerca de 100, yo no los tengo todos, pero salí en el puesto de periódicos. A mí me encantan esas colecciones que salen en los puestos de periódicos, porque sin darte cuenta vas armando, pues no sé cuánto pudiera costar, vamos a decir 100 pesos, 100 por 100, 10,000, no la compras de un jalón. En cambio 100 pesos cada semana vas armando tu colección y cuando menos te das cuenta, yo tengo varias de esas. Sí. Varias de esas. Bueno, había una de ciencia ficción. Había uno de los premios Nobel, muy interesante, Nobel, de pasta gruesa, muy bonita. Sí, y gris con rojo. Buenas ediciones. Muy buena edición. Historia de la literatura. Yo esa sí la compré. También. Historia de la literatura. Bueno, y ahí hay más llamadas, dice Tania, que para que veas que ya te están hablando. ¿Quieren leer las de Pepe? Adelante. ¿Qué dicen? Mario Pérez. En Lomas del Paradero
tienen 3 semanas sin luz en las noches y hay muchos asaltos. Ojalá las autoridades hagan algo. Bueno, Hay que localizar a Magret a ver qué puede sí, hacer. pues nosotros lo que podemos hacer es turnarlo a alguno de los detectives o inspectores. Sí. Josefina... Yera debe Yera. ser. Pina, un abrazo para Pina. Pina. Sí. con razón. Es un lujo tener a José Brun, muchas ¿Ya gracias. ves? Y con esas aportaciones culturales se aprende mucho. Saludos cordiales. Muchas gracias, Pina, y a cada uno de ustedes que ha participado hoy con nosotros. Estamos en los últimos minutos de este programa y quiero agradecer a todo el equipo que forma parte de A las 9 con usted, nuestros compañeros Claudia Fernández, Víctor Hugo Barbosa, Ángeles Rodríguez, Tania Figueroa, el ingeniero Fernando en el aspecto técnico, todo el equipo que hace posible este programa y que gracias a ellos pues estamos llegando hasta usted con diferentes temas. Esta de literatura negra, novela negra, literatura detectivesca, ha sido sumamente interesante. Si usted ha seguido todos los programas, seguramente su acervo se ha incrementado, ¿no, Pepe? Sí, y ya. Como digo, estamos llegando al final. Nos quedará los latinoamericanos, Borges y Bioy Casares. Y los mexicanos y luego nos quedan específicamente. los mexicanos en general, con los primeros, con los pioneros, Rodolfo Sigli, Rafael Bernal. Y cerraríamos con Taibo II. Y en la... Con cerrarías Velasco con Aranchain. Paco Ignacio Taibo II y Velasco Aranchain. O sea, estamos en las postrimerías de esta serie dedicada a la novela policial. Bueno, pues en este último minuto de programa quiero agradecerle en todo lo que vale el favor de su atención, de manera muy especial a un gran amigo y colaborador, el doctor José Bru, que nos ha acercado de una manera tan sabrosa a la obra de Simeonón y con este inspector Magret, que lo sentimos después de leer sus obras, lo sentimos como un amigo, ¿no es cierto? Sí, A Magret sí, eso como ocurre. ustedes. Y llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana estará por aquí Juan Carlos Núñez, Eneida Zúñer, hablando de temas controversiales. Y bueno, espero que no se pierda el programa. Mañana tenemos una cita a las 9 y lo mejor de todo con usted. Así que no se pierda la cita. Y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado hoy. Que tenga muy buenos días y hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.